Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 25, versículo 1. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Cetura. Este capítulo cubre los últimos 35 años de la vida de Abraham. Aquí aparecen Abraham, que toma por mujer o por esposa a Cetura. Cetura es C-E-T-U-R-A, Cetura. En inglés se escribe con K, Ketura. Están Abraham y sus descendientes con Cetura, las generaciones de Ismael, la descendencia de Isaac y Rebeca, con el nacimiento de sus hijos Esaú y Jacob. Este capítulo da fin a la sexta generación en Génesis, desde la creación, la generación de Taré, que culmina con la muerte de Abraham. De aquí en adelante, el enfoque es en Isaac, el hijo prometido de Abraham. La sexta generación, la generación de Taré, que fue el padre de Abraham. Esto comenzó en Génesis, capítulo 11, versículo 27, en donde dicen: estas son las generaciones de Taré. Taré fue el padre de Abram. En ese entonces, recuerden que era Abram y después Dios le cambió el nombre a Abraham. Taré fue el padre de Abram, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Les voy a dar un breve resumen de lo que hemos cubierto hasta ahora de la vida de Abraham. La historia de Abraham comenzó con las generaciones de Taré, que fue desde Génesis capítulo 11 hasta ahora aquí en Génesis capítulo 25 versículo 11, con la muerte de Abraham. Ya hemos visto la vida entera de Abraham. No aparece aquí cómo fue su infancia, pero sí la vida como adulto. Entonces vimos cómo su fe, la fe de Abraham, se fue engrandeciendo. Vimos las promesas de Dios o las que Dios le hizo a Abraham y cómo algunas de estas promesas se cumplieron. Podemos ver la providencia de Dios, ya que Abraham se volvió un hombre de muchas riquezas. Dios lo protegió, lo bendició, pero también vemos que Abraham, él fue un hombre común, así como nosotros. Él cometió sus errores y con todo y eso, Dios es tan fiel que obviamente podemos observar que su mano, la mano de Dios, estaba sobre Abraham. Por ejemplo, cuando Abraham, en aquel entonces llamado Abram, primero que todo, Dios le dijo que dejara todo y dejara su casa para seguirlo a él. Y así fue como él lo hizo. Y Abraham terminó en donde Dios lo guió, que fue a la tierra de Canaán. Y al llegar a Canaán, ¿qué fue lo que Abraham hizo? En vez de quedarse allí, porque esa era la tierra que Dios le había prometido, la tierra que en un futuro iba a ser de él y de sus descendencias por generaciones. Abraham, en vez de quedarse ahí, debido a que hubo un hambre severa en esas tierras, ¿qué fue lo que Abraham hizo? Él tomó la decisión de salir de esas tierras y se fue hacia Egipto. Y cuando dije que él cometía muchos errores, aquí vemos, por ejemplo, que Abraham, mintió acerca de su mujer, de Sara, diciendo que ella era su hermana y no dijo que era su mujer. Con todo y eso, Dios lo bendijo y lo protegió a él y a Sara. Lo protegió del faraón. Luego en el capítulo 13 vemos que Abraham regresa a la tierra de Canaán, regresa de Egipto. Y vimos en este capítulo que fue ahí donde Abraham se separó de Lot. Después de separarse de su sobrino Lot, debido a que la riqueza de ambos era tan grande que los dos no cabían en las mismas tierras, pues. Y para evitar conflictos, Abraham sugirió que se separaran. Luego, después vino el rescate de Lot. ¿Se acuerdan de la guerra de los reyes?
Eso fue en Génesis capítulo 14. Luego de eso, Abraham fue visitado por Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem y sacerdote también. Vimos que este era como una cristofanía, un tipo de Jesús. Era rey y sacerdote al mismo tiempo y no se sabe de dónde vino, o sea, su descendencia. Melquisedec bendijo a Abraham y Abraham le dio el diezmo de todo lo bueno que poseía. Y esta fue la primera vez aquí que se menciona lo del diezmo. Hablamos también de la promesa de un hijo a Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. Luego Sara ofrece a Agar a Abraham para tener un hijo por medio de su concubina, que se llamaba Agar. Este no era el plan de Dios. ¿Y qué pasó después? Agar concebió un hijo que se llamaba Ismael. Y mencionamos que Ismael no era el hijo de la promesa. El hijo prometido nacería del vientre de Sara y Abraham, como Dios lo dijo. Luego en el capítulo 17 explicamos la señal de la circuncisión, el nuevo pacto de Dios y la señal de la circuncisión. Luego en el capítulo 18, Dios reitera su promesa de nacimiento de Isaac. Y esto lo hace por medio de 3 visitantes que se le aparecieron a Abraham. Esto fue en el encinar de Mamre, mientras estaba sentado en la puerta de su tienda. Entonces vemos después cómo Abraham intercede por los habitantes de Sodoma y Gomorra, y la destrucción de Sodoma y Gomorra, y de cómo al final solo se salvaron Lot y sus 2 hijas. Había tanta perversidad en aquel entonces entre los habitantes de esos pueblos que Dios los destruyó todos por completo. Luego, la historia de Lot y sus 2 hijas. Después de todo esto, las hijas de Lot tuvieron hijos de su padre. Estudiamos que lo embriagaron y él ni siquiera se percató. Pero, bueno, tuvieron a 2 hijos, Moab y Ben-Amí, que se consideran los padres de los moabitas y los amonitas hasta hoy. ¿Y qué pasa después? Abraham miente nuevamente acerca de Sara, su mujer, al rey Abimelech. Miren cómo esto demuestra nuestra naturaleza humana, de que muchas veces regresamos al pecado y muchas veces hasta cometemos los mismos errores o caemos en el mismo pecado, como lo hizo Abraham. O sea, mintió una vez acerca de su mujer diciendo que era su hermana y luego lo hizo nuevamente. Luego, después de todo esto, nació Isaac. Después de 25 años desde el día que Dios se lo prometió. Dios siempre cumple su promesa, pero en su tiempo, en el tiempo de Dios, pero la cumple. Y el nacimiento de Isaac, el hijo prometido, pues fue un día lleno de gozo y de alegría. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo. Luego vemos que Agar e Ismael fueron expulsados de la casa de Abraham a petición de Sara. Mencionamos en los podcasts anteriores que Sara estaba en todo su derecho, ya que esto era dentro de las costumbres, o sea, era lo normal pues en aquella época. El único heredero sería Isaac, el hijo de la promesa, y no Ismael. Luego, en el capítulo 22, vemos la gran prueba de Dios a Abraham, que fue el sacrificio de Isaac, de su único hijo, su primogénito, del hijo que él amaba. Aquí no solo vemos lo que pasó en la historia, o sea, el suceso histórico, pero también vemos el significado o simbolismo espiritual.
Abraham es como una representación a nuestro Padre Dios, que ofreció a su primogénito único hijo. En el caso de Abraham, él ofreció a Isaac y Dios ofreció a Jesús como sacrificio. Vimos que todo esto prefigura la profecía de la muerte y resurrección de Jesús. Luego, en el capítulo 23, la muerte de Sara. Y en el capítulo 24, Abraham manda a su siervo Eliezer a buscar una esposa para su hijo Isaac. La esposa escogida por Dios para su hijo Isaac fue Rebeca. Y vemos también cómo esto tiene su aspecto histórico y espiritual. Vimos en los podcasts anteriores las similitudes entre la tradición de la boda hebrea en comparación a la boda de Jesús y su iglesia. O sea, su iglesia que somos nosotros, el cuerpo de creyentes, los que creen y han aceptado a Jesús. Vimos cómo Isaac es un tipo de Jesús y Rebeca simboliza la iglesia, o sea, la novia de Jesús. Y explicamos un poco acerca del rapto, del arrebatamiento, cuando nos encontramos con Jesús en las nubes. O sea, cuando Jesús se encuentra con su novia, o sea, la iglesia, en las nubes. Luego vemos cómo Isaac se encuentra con Rebeca y así se consoló él después de la muerte de su madre, de Sara. Ahora, en este capítulo, en el capítulo 25, como mencioné anteriormente, vemos la culminación de la sexta generación de Taré con la muerte de Abraham. Veremos cómo después de la muerte de Abraham, el enfoque va a ser en Isaac, el hijo de la promesa. Dios le prometió a Abraham que él iba a ser el padre de muchas naciones. Pero quiero enfatizar que espiritualmente nosotros los creyentes formamos parte de la descendencia de Abraham. Aquí la palabra de muchas naciones no se refiere solamente a las naciones de los judíos, que fueron los escogidos por Dios, sino de muchas. Aquí en este capítulo vemos la genealogía de Abraham por medio de Cetura, de Ismael y también de Isaac. Aquí con Cetura se comprueba una de las tantas promesas de Dios que se cumplieron, físicamente y literalmente. Una promesa cumplida como padre de muchas naciones. Y como dije, espiritualmente también, porque nosotros los creyentes formamos parte de la descendencia de Abraham. No por Cetura, pero por medio de la línea de Isaac, el hijo prometido, el hijo de Abraham y de Sara. Dios cumplió las promesas de Abraham. Cumplió las promesas que le hizo no solo a Abraham, sino a Agar y a Sara y a nosotros. Aquí dice en el versículo 1, Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Cetura. Si vamos al primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículos 32 y 33, se los voy a leer. Dice, los hijos de Cetura, concubina de Abraham, dio a luz y fueron Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y los hijos de Joksán fueron Zeta y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Noten aquí que en el versículo 1 dice que Abraham volvió a tomar mujer. A tomar mujer, o sea, que se casó de nuevo por segunda vez. Ahora noten en el libro de las Crónicas, donde dice
los hijos de Cetura, concubina de Abraham. Ahí dice que fue concubina de Abraham. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es un error en la Biblia. O sea, ¿es Cetura la concubina o la esposa? En una parte dice que es la mujer y en otra parte dice que es la concubina. Pero por supuesto que esto no es un error en la Biblia. La Biblia no tiene errores. Pero estos detalles son importantes para comprobar la historia de cómo pasó todo esto. Ella, Cetura, comenzó como una concubina, pero después se convirtió en esposa de Abraham. ¿Y cómo yo puedo decir esto? Bueno, primero que todo, sabemos con seguridad de que en algún momento o tiempo Cetura fue concubina de Abraham, según Génesis capítulo 25, versículo 6. Y también aquí en el primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 32, que se los acabo de leer, que dice que fue concubina. Bueno, en esa parte estamos claros, pero también sabemos que Abraham le dio a Isaac su herencia, sus riquezas, muchísimo antes de morir. Se la dio en vida, mientras él, Abraham, estuvo vivo. Esto lo sabemos por Génesis capítulo 24, versículos 35 y 36. Y esto no es algo usual o común en aquel entonces, porque generalmente se les daba sus herencias y sus riquezas a la muerte, pero no mientras estaban vivos. Génesis capítulo 24, versículos 35 y 36 fue cuando Abraham mandó a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac. Se los voy a leer. Le dice el siervo de Abraham a la familia de Rebeca: y el Señor ha bendecido en gran manera a mi señor, refiriéndose aquí a Abraham, que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi señor, le dio un hijo a mi señor en su vejez, y mi señor le ha dado a él todo lo que posee. Aquí lo dice claramente, y mi señor, o sea, Abraham, le ha dado a él, al hijo de Sara, con Sara, todo lo que posee. Aquí entonces sabemos de seguro que Abraham le dio su herencia y riquezas entre el tiempo que Sara murió y antes de que Isaac tomara a Rebeca por esposa. Sara murió cuando Abraham tenía 137 años. Isaac se casó cuando Abraham tenía 140 años. Así que en algún tiempo dentro del periodo de 3 años, Abraham le dio a Isaac su herencia. Y se puede asumir que Abraham solo se quedó con lo suficiente para mantenerse y vivir cómodamente. Aquí Abraham muere a los 175 años, según el versículo 7 de Génesis 25, que lo vamos a leer más adelante. Entonces, la pregunta es que ¿por qué habrá hecho Abraham todo esto y de esa manera? O sea, de darle a Isaac su herencia en vida antes de morir. Esa no era la costumbre de aquella época. Pero Abraham lo hizo. Él lo hizo así porque de esta manera él se podría casar de nuevo y tener más hijos sin tener que dividir la herencia con los otros hijos. Porque después de todo, recuerden que el hijo de la promesa y el que recibiría todo, el que sería el heredero de todas sus riquezas y que no debería de ser compartidos con los otros, todo eso era para el hijo de la promesa, para Isaac. Esto le pertenecía al hijo prometido. Es por eso que anteriormente Sara y Abraham
expulsaron a Ismael de sus tierras. O sea, Sara fue la que le dijo a Abraham, y Dios le dijo a Abraham, escucha a tu mujer. Entonces, ellos él expulsó a Ismael de sus tierras, de su casa, y esto automáticamente, como lo explicamos en ese podcast anterior, automáticamente significaba que Ismael ya no tenía derecho a la herencia de Abraham. Eso era parte de las tradiciones de aquella cultura en aquel entonces. O sea, al dejar a Agar, su esclava, y a su hijo, al dejarlos libres, ya esto los liberaba a Agar y a su hijo. Los libraba de todo, incluyendo sus riquezas. O sea, ya no tendrían derecho a su herencia, porque ya no eran reconocidos como hijos, pues. Esa era la costumbre, pues, de aquella época. O vivían ellos en su casa y serían herederos de herederos, o la otra opción era de liberar a sus esclavas con sus hijos, y ya ya no eran reconocidos como hijos, pues, como herederos. Y entonces podrían así gozar de su libertad. Ya no serían esclavos. Entonces Abraham le dio la herencia a su hijo prometido antes de que él muriera, de que Abraham muriera, y así él se podía casar de nuevo y no tener que compartir la herencia que le pertenecía al hijo prometido, a Isaac, con sus otros hijos que pudiese tener con su segunda esposa. Y de esta manera, Abraham estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, o sea, dándole lo que le pertenecía al hijo prometido, a Isaac. Muchos comentaristas opinan que Cetura fue una de las siervas de Sara, muy joven ella, y que cuando Sara murió se convirtió en su concubina. En esa cultura, en aquellos tiempos, tener concubinas era algo aceptable en aquel entonces. Pero a medida que Dios revela su palabra a través de la historia, esto de tener varias esposas y además concubinas no es aceptable a los ojos de Dios. Otros comentaristas o teólogos, pues, concluyen que Cetura fue concubina de Abraham y que después Cetura concibió, y Abraham, lo más probable es que quiso hacerla su mujer, o sea, su esposa legítima, para que no pasara como lo que pasó con Agar Ismael, que tuvo un hijo con su concubina, con Agar, en vez de tener un hijo con una esposa legítima, pues como Dios manda. Además, él tuvo que darle su herencia a Isaac antes de tener hijos con su segunda esposa, ya que si no, Abraham hubiese estado obligado a seguir las leyes y tradiciones de aquella época, de dividir esa herencia entre todos los hijos. Y el mayor, en el caso de Isaac, recibiría su porción y la porción extra por ser el primogénito. Pero Dios ya le había dicho a Abraham que el hijo prometido, Isaac, sería el heredero. Y se dice que Abraham procedió de esta manera, porque de esta manera se podría casar con Cetura sin tener que compartir la herencia, o sea, todas sus riquezas que le pertenecían a Isaac. Y así sucedió, pues. Él solo se quedó con lo que necesitaba para vivir confortable por el resto de sus días. Y así lo que obtuviese después, hasta el día de su muerte, pues todo eso
porque las riquezas de él seguían creciendo. Todo eso pues le permitiría entonces compartir el resto y darle sus regalos a sus otros hijos. Recuerden que Abraham vivió 35 años más. Imagínense, estaba viejo y con todo eso se casó de nuevo, tuvo más hijos, vivió 35 años más después de la muerte de Sara. Entonces podemos deducir que la Biblia no se equivoca en decir que Cetura fue concubina de Abraham y tampoco se equivoca en decir que Cetura fue mujer de Abraham, porque fue la segunda esposa de Abraham, pero en algún tiempo fue concubina primero y después esposa. Hasta ahora ya hemos visto cómo Dios escoge a una persona ordinaria, o sea, como Abraham, pues que creía en dioses paganos, y cómo él se le apareció a Abraham. Abraham aceptó seguirlo, y vimos cómo fue el padre de la fe, o sea, fue un ejemplo de fe, y cómo su fe se fue engrandeciendo al pasar los años a través de sus experiencias, de sus errores, cómo esa fe se fue fortaleciendo. Abraham fue el padre de los judíos, de los hebreos, literalmente, y fue padre de naciones. Espiritualmente, nosotros somos descendientes de Abraham. Vemos cómo Dios escoge a alguien ordinario, común, para cumplir sus propósitos. Esta es una prueba de cómo Dios cumple sus promesas. El hijo prometido, Isaac, el hijo que Dios le dio a Abraham. Y esta es una de las tantas promesas que se cumplieron. Dios nos ama tanto, Él es fiel para con nosotros, pero nos ama tanto que su sacrificio no se puede comparar con nada de lo que nosotros podamos hacer. Nosotros ni siquiera merecemos estar en su presencia, pero gracias a que Él sacrificó a su único hijo, a su primogénito, al hijo prometido, a Jesús. Gracias a Jesús, nosotros podremos estar en la presencia del Señor y somos coherederos. Ya tenemos derecho a esa herencia, a la tierra prometida, a esa vida eterna con el Señor en la nueva Jerusalén. Él nos promete vida eterna en el nuevo reino de Dios y Él vendrá por nosotros. Ya nos superpasamos del tiempo, pero continuaremos con estos versículos en nuestro próximo podcast. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.